Pueden tomar asiento, por favor. Dice la palabra de Dios que donde dos o tres se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo, Él promete estar ahí. Y en esta mañana vamos a darle un aplauso al Señor para escuchar que somos más de dos o tres. Vamos a darle un aplauso al Señor por lo bueno que ha sido con nosotros y por la oportunidad que nos da de venir a su casa y de poder reconocer sus promesas y saber que todo lo que dijo en su palabra y todo lo que sigue diciendo no cambia, se cumple y se cumple no por lo que tú hagas o por lo que yo haga, sino por la autoridad que el Señor Jesucristo tiene sobre toda su creación, la cual te incluye a ti y a mí. Y el día de hoy habemos más de dos o tres y tenemos y quiero y te invito a que confíes en la absoluta promesa del Señor Jesucristo que ha dicho que donde dos o tres se reúnen, Él está ahí. En esta mañana la presencia de Dios está en medio de nosotros, hermanos. Y si la presencia de Dios está en medio de nosotros, no le pongas mucha atención a tus sentimientos. Si la presencia del Señor está en medio de nosotros, en realidad no es tan importante cómo te sientas el día de hoy. Lo que importa es que la promesa del Señor nos ha dicho que Él va a estar en medio de nosotros. Y si está, puedes tener la seguridad de que el Señor quiere y tiene un encuentro contigo el día de hoy. A veces los sentimientos son traicioneros. A veces la razón por la cual te sientes triste o sientes que la presencia de Dios no está en ti, probablemente se debe a una mala cena o a lo mejor a un argumento o a alguna discusión que tuviste con alguien y por eso piensas que Dios no está contigo. Pero la realidad es que el Señor ha prometido que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está presente y eso es suficiente para que tú y yo podamos descansar en las promesas del Señor, en este día, en este domingo, en este nuevo inicio de semana, confiando en que Él está en medio de nosotros y que nos va a derramar de sus bendiciones en nuestra vida. El Santo Evangelio según San Juan, el capítulo 24, estamos en la segunda semana de la celebración del Domingo de Resurrección. Y el Señor Jesucristo ya resucitó. Y la lectura de hoy nos muestra cuando el Señor Jesucristo se aparece a sus discípulos. Lucas capítulo 24. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como pueden ver que los tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo: lo que ha pasado conmigo es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así era necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. De esto, ustedes son testigos. Yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Palabra de Dios. Para empezar, todos tienen ¿verdad? Todos recibieron Todas las lecturas están ahí adentro. Están ahí adentro con una intención principal.
que cuando vayan y cuando estén en su casa y durante la semana en su carro, cuando estén esperando el McDonald's o cuando estén esperando la comida o cuando estén esperando a los niños, puedan recordar y echar un vistazo a las lecturas bíblicas que se trataron este domingo. Esa es la intención. La intención es que ustedes puedan llevarse esto y puedan usarlo como referencia para durante su semana. Para empezar voy a leer 2 de Timoteo 3 para poder entrar en el tema. Aquí hay un solo tema y un tema bien importante. Si seguimos la línea de lecturas del principio a fin, solamente hay un tema importante. Y este tema lo vamos a desglosar el día de hoy y sé que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora, aquí el apóstol Pablo prácticamente se está despidiendo de su estudiante y discípulo Timoteo. Escuchen con atención cómo lo prepara y le advierte de lo que tendrá que enfrentar en el futuro. Y dentro de esta carta de instrucciones y despedida, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y por ende nos dice a cada uno de nosotros que la única manera de ser salvos es a través del Señor Jesucristo. Sí, escucharon bien. La única manera de ser salvos es a través de Jesucristo. Si no escuchas el resto del sermón, ese es el tema principal el día de hoy. El tema principal el día de hoy, de principio a fin en todas las lecturas, es que la única manera de poder ser salvo es a través de Jesucristo. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir por Cristo Jesús padecerán persecución. Importante, padecerán persecución. Versículo 13. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor. Engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este versículo 15 es bien importante, porque Pablo está advirtiendo y preparando a este discípulo de él para que sepa que durante su vida va a encontrar diferentes tipos de enseñanzas o doctrinas, pero que es importante que se mantenga firme en las enseñanzas que él aprendió. Miren lo que dice: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras. ¿A qué escrituras se refiere en ese tiempo? Pues al Viejo Testamento solamente. A eso se refiere. En ese tiempo todavía no estaban estas cartas, ¿no? Las que leemos. Es cuando Pablo le dice a Timoteo que desde su niñez ha conocido las sagradas escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero específicamente se está refiriendo a los libros de Moisés, a los Salmos y a los profetas. Esto es importante porque el Señor Jesucristo en la lectura de hoy vuelve a mencionar eso. Y el apóstol Pedro en la lectura de hoy también vuelve a mencionar eso. Fíjense, en la lectura del libro de los Hechos, el apóstol Pedro, por el poder del Espíritu Santo, sana a un hombre que estaba en la entrada del templo. Sana a este hombre y este hombre no podía caminar. Este hombre nació cojo, dice la lectura. Pero Pedro se acerca. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque todo tiene un solo significado y un solo enfoque. Pedro se acerca a este hombre y este hombre le pide una limosna, o sea, le pide dinero. Dice la lectura que Pedro lo miró directamente a los ojos y le dijo, estas palabras son bien importantes: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Atención a estas palabras, querido hermano. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre. No pases desapercibido esta palabra. En el nombre. En el nombre está todo el poder de Dios Padre y de Dios el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo está toda la deidad del Padre y de Dios el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice la lectura, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso de pie y caminaba. Y entró con ellos en el templo, saltando y alabando a Dios. La gente, al ver este milagro, dice la lectura que se llenó de miedo, se espantó. Y la lectura del libro de los Hechos de hoy que leyó Jesús en el capítulo 3, solamente es la continuidad de esa historia, de esa pequeña narración. Solamente es la continuidad de lo que pasó durante ese milagro. Vamos a volver a escuchar lo que pasó después. Te invito a que pongas atención a cada detalle. Esto es lo que leyó Jesús y que tienes en tus papeles. Hechos capítulo 3, versículo 11 al 20. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Atención aquí. Es bien importante esto. Un verdadero seguidor del Señor Jesucristo nunca se va a atribuir el crédito a sí mismo. Nunca. Un seguidor de Jesucristo, un seguidor del crucificado, siempre va a estar listo a redireccionar los ojos de los creyentes solamente a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo. Solamente. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo. Esto es bien importante, queridos hermanos. Hijo en la lectura bíblica, en la palabra de Dios, quiere decir de la misma esencia. Jesucristo es el Hijo de Dios, por lo tanto, Jesucristo es. Si Jesucristo es el Hijo de Dios y es de la misma esencia de Dios, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Jesús, a quienes ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Está narrando lo que pasó antes de la crucifixión. Versículo 14, y esto es bien importante. Pero ustedes negaron al santo y justo. Este es un título del Señor Jesucristo. Este es un título bien importante en Cristo. Ustedes negaron al santo y justo. Este es el título de Jesucristo, de tantos que tiene. Jesucristo, querido hermano y hermana, el Hijo de Dios, no es uno de tantos santos. No es. Jesucristo, el Hijo de Dios, no es uno de tantos justos. No. Jesucristo es el santo que te regala totalmente gratis de su santidad. A ti y a ti y a mí. Jesucristo es el santo que te regala toda su santidad a ti y a mí. Jesucristo es el justo del cual tú recibes toda la justicia necesaria para poder ser salvo. Y ese es el tema principal en las lecturas de hoy. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Versículo 15. Fue así como mataron. Otro título bien importante. Fue así como mataron al autor de la vida. Si no me crees, échale un vistazo a la lectura bíblica que está aquí. Fue así como mataron al autor de la vida. Otro título de Jesucristo. Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo es el autor de tu vida. Jesucristo es el autor de tu vida. Jesucristo es aquel que te creó. Jesucristo es el autor de la vida. Jesucristo es creador.
Solo Dios puede crear, por lo tanto, Jesucristo es Dios. Jesucristo resucitó de los muertos. Dice la lectura, de eso somos nosotros testigos. Ahora, escucha lo que dice el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, ¿a qué hombre se refiere? Al hombre que no podía caminar. Dios lo ha restablecido, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Por la fe en Jesucristo, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Versículo 17. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas. Otra vez el tema de los profetas. Los profetas hablaron de Jesucristo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Versículo 19, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Solamente puede ser salvo a través del nombre de Jesucristo. Pero es importante reconocer que a través, o la manera en la que uno puede ser salvo es que Cristo tenga un encuentro contigo y en respuesta a ese encuentro contigo, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Querido hermano y hermana, Cristo padeció por ti. Sí, Cristo padeció por ti. Por eso dice la lectura, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Jesucristo tenía que padecer por ti. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Querido hermano y hermana, arrepentirse es dar la vuelta, dejar de pecar. No arrepentirse es pensar que lo que estás haciendo está bien, que lo que hiciste estaba bien, que no fue para tanto. Arrepentirse es reconocer que pecaste, reconocer que estás pecando y que si continúas así, cada vez te vas a alejar más de Dios. Arrepentirse y arrepentimiento es el tema fundamental del plan de salvación del Señor Jesucristo. Si no lo habías escuchado en todos tus años yendo a la iglesia, apréndetelo. Es importantísimo. Arrepentirse es ser consciente que si continúas en el mismo camino, estarás expuesto a toda la ley de Dios. Si no te arrepientes, todo el juicio de Dios va a caer sobre ti. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por lo tanto, arrepiéntete y vuélvete a Dios para que tus pecados te sean perdonados. Y miren la invitación que Pedro hace. Arrepiéntete y vuélvete a Dios para que tus pecados te sean perdonados. Y versículo 20, y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. ¿Cómo les fue anunciado? Como lo estás escuchando esta mañana a través de la predicación. ¿Cómo te es anunciado el mensaje de Jesucristo? A través de la predicación. Por eso no hay tiempo que perder. En el momento en el que vienes a escuchar el mensaje de Jesucristo, es Jesucristo de principio y Jesucristo al fin. Y nada en medio. Porque la única razón por la cual puedes ser salvo es a través de Jesucristo y no a través de las buenas historias del padre o del pastor. Por eso predicamos a Jesucristo resucitado en esta iglesia. Y por eso de principio a fin incluimos todas las lecturas bíblicas. Queridos hermanos, hoy en día hay una tendencia a querer hacer servicios contemporáneos. ¿Los servicios contemporáneos están mal? No, son buenísimos.
El problema es cuando comprometes la palabra de Dios en los servicios contemporáneos. Nosotros hacemos servicios contemporáneos aquí y nosotros promovemos hacer servicios contemporáneos. Pero en el momento en el que pones en riesgo la lectura bíblica, en ese momento todo lo que hagas de más está de más. ¿Por qué? Porque hoy día hay iglesias que hacen servicios contemporáneos y por querer incluir más show, más luces, las luces no están mal. Por querer incluir más música, más momento de adoración, terminan quitando lecturas bíblicas. Y cuando terminas quitando lecturas bíblicas, terminas comprometiendo el mensaje principal por el cual el Señor Jesucristo fue a la cruz, a morir por ti. Por eso la necesidad de predicar la palabra de Dios y Jesucristo de principio a fin, pero también incluir todas las lecturas bíblicas posibles. Normalmente nosotros hacemos 4 lecturas bíblicas, Viejo Testamento, Nuevo Testamento, una lectura del Salmo y una lectura de alguna carta o alguna epístola. Pues durante estos 2 o 3 meses, viendo que hay una gran necesidad y viendo que otros lugares están quitando lecturas bíblicas, ¿por qué? Porque las lecturas están muy largas. Porque están muy largas y no hay tiempo, porque necesitamos cantar más, porque necesitamos anunciar más eventos y actividades en la iglesia. ¿Están mal las actividades? No. ¿Están mal cantar? No. Pero en el momento en el que quitas la razón por la que vienes a la iglesia, en ese momento estás poniendo en riesgo todo, incluyendo tu salvación. ¿Por qué? ¿Cómo vas a creer en el Señor Jesucristo si no escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo vas a conocer tus pecados si no escuchas lo que la ley de Dios habla a tu vida? ¿Cómo vas a saber qué es lo que Dios quiere en tu vida si no sabes cómo Dios te manda o te invita a cuidar a tus hijos, a respetar a tu esposa, a llevar a cabo tu vocación en tu trabajo si no escuchas el mensaje directamente de Él? Por eso nosotros decidimos, normalmente teníamos 4 lecturas, ahora vamos a incluir una más y incluimos 5. Por eso cada domingo tú escuchas 5 lecturas e incluimos la 5ª lectura porque necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar lo que dicen los proverbios de Salomón, la sabiduría que Dios le dio para todo su pueblo que eres tú y yo. Por eso incluimos todas esas lecturas y vamos a continuar poniendo las lecturas porque preferimos que te vayas aburrido de esta iglesia, pero que te vayas nutrido con la palabra de Dios, a que te vayas contento y emocionado y sin escuchar, o si te preguntan de qué se trató o qué lecturas se llevaron a cabo, digas: a ver, pregúntale a él porque yo estaba... ¿De qué se trató? Por eso la razón. ¿Por qué? Porque el mensaje de la lectura y la palabra de Dios tiene un fin principal: que seas salvo, que conozcas a tu Salvador. Versículo 19. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envía a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Y en el Evangelio de hoy, queridos hermanos, el Señor Jesucristo, ya resucitado, se aparece a sus discípulos y con sus palabras vuelve a reafirmar el tema principal de cada libro que contiene la Biblia. Sí, escríbelo. El tema principal que contiene cada libro de la Biblia es Jesucristo. Miren lo que dice el Evangelio de hoy. Todavía estaban ellos hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Apareció de repente, no sabemos, pero se puso en medio de ellos y predicó y dijo: la paz sea con ustedes. Ellos se espantaron y se atemorizaron, pues creían estar viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan? ¿Por qué dan cabida a esos pensamientos en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo. Tóquenme y véanme. Un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Cómo pueden ver que los tengo yo? Y al decir esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos, por el gozo y la sorpresa que tenían, no le creían, Jesús les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado
y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. ¿Pueden ver esta escena? ¿Pueden verla? ¿Pueden ver la descripción de los movimientos corporales del Señor Jesucristo? Porque de eso es de lo que habla el evangelista Lucas. Agarró el pescado y se lo comió delante de ellos. Y después de comprobarles que el Señor Jesucristo no es un fantasma y que no es un holograma o no es nada más algo que parece hombre, sino después de comprobarles que Jesucristo es 100% hombre, para aquellos que dicen que Jesucristo en realidad no resucitó, después de comprobarles eso, miren las palabras que dice, y con esto otra vez vuelve a cerrar en el mismo tema. Lo que ha pasado conmigo, o sea, con Jesucristo, es lo mismo que les anuncié cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Acerca de mí. El Señor Jesucristo dijo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque tú no decides creer en Dios. Tú no decides creer en Dios. Menos aún tú decides entregarle tu corazón a Dios. Eso es una mala enseñanza y que la vas a seguir aprendiendo. Tú no decides darle tu vida a Cristo, sino todo lo contrario. Cristo decidió dar su vida por ti y por mí. Pero lamentablemente hay formas románticas de hablar acerca de Dios que suenan bonitas, pero que están llenas de herejías. ¿Por qué? Porque aquí dice la lectura que entonces Él les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Él es el que te abre el entendimiento. Él es el que abre el entendimiento para que puedas conocer su voluntad, para que puedas conocer su amor y su misión para ti en tu vida. Él es el que toma la iniciativa de buscarte. Él es el que te levanta en la mañana para venir a su casa. Él es el que te expone su palabra para que escuches y pueda Dios santificarte, transformarte y perdonarte. Él es el de la iniciativa de principio a fin. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que en su nombre, otra vez, pueden ver, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién, queridos hermanos? En el nombre de Jesucristo se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Miren, hermanos, dice Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo hace milagros, para que creas en Él. No para que te haga el milagro, o no para que cuando tienes necesidad de un milagro vengas a la iglesia, recibas el milagro y después te vayas y ya no vengas. No. La razón por la que el Señor Jesucristo te hace milagros en tu vida y te ha hecho tantos, la razón por la que te hace milagros en tu vida es para que creas en el nombre de Jesucristo y te arrepientas y recibas vida en su nombre. Y otra vez dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. No hay, aunque le busques. No hay ninguna otra forma. No hay otros caminos. No hay. Jesucristo es el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por Jesucristo. Y nadie puede ser espiritual sin el Espíritu Santo que trabaja apuntándote a Jesucristo. Una persona que es espiritual confía
cree y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque practique yoga, y que practique yoga de una manera para beneficiar su cuerpo. Pero una persona que medita fuera de la palabra de Dios, una persona que hace ejercicio, que medita, que toma tiempo para estar a solas, que se va al cerro o se va a los montes o se va a un retiro para poder ser espiritual, si Jesucristo no se predica o no lee acerca de Jesucristo, esa persona no es espiritual. Puede que sea espiritual, pero hay que tener cuidado qué tipo de espíritu es el que tiene, porque definitivamente el Espíritu Santo no. Porque si al final de cada meditación y al final de cada práctica confiesas que Jesucristo es tu Señor y Salvador, ese es un hombre y una mujer espiritual. Y en el Evangelio de hoy el Señor Jesucristo, resucitado, se aparece a sus discípulos y con estas palabras, como lo acabo de mencionar, reafirma la razón por la cual la Biblia se ha escrito. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 7, hablando acerca de Jesucristo. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y que en su nombre se predicara, en otras palabras, la ley de Dios y su evangelio, y que en su nombre se predicara, en otras palabras, el juicio de Dios a los pecadores y la buena noticia de salvación a los arrepentidos, que solo se puede encontrar en Jesucristo. Y esa es la razón por la que estás escuchando este mensaje a través de internet en esta mañana. Esa es la razón por la que viniste a esta iglesia: arrepentirse y recibir el perdón de Dios. Otra vez, arrepentirse y recibir el perdón de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues el versículo 20 nos da la respuesta. Para que Dios haga venir sobre ti tiempos de alivios y te envíe a Cristo Jesús, que ya te fue anunciado. ¿Para qué? Para que Dios haga venir sobre ti tiempos de alivio, para que puedas descansar, para que puedas estar liberado, para que puedas ser liberada, para que puedas descansar en las promesas del Señor Jesucristo, que ya te fue anunciado en esta mañana. Amén.